Ahora nos va a acompañar Karen Espitia. Karen es File Sales Engineer de ForcePoint para el territorio de Colombia, especializada en consultoría de ciberseguridad, certificada como CISP y CRIX, perdón, con más de 10 años de experiencia en el área de seguridad de la información. Entonces, pues, Karen, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. No voy a habilitar el video porque creo que no tenemos muy buen ancho de banda en internet, entonces voy a dejarlo de esta manera. Y voy a compartirles mi presentación. Muy bien, porfa si me confirman si la pueden ver sin problema. Sí, Karen, está perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. La idea es continuar con otros tips de ciberseguridad para darles un poco de instrucciones acerca de cómo habilitamos la posibilidad de trabajo remotos, pero sin riesgos, ¿no? Y cómo, de alguna forma, a través de las diferentes herramientas que tienen disponibles los fabricantes y nuestros canales estratégicos como Global Tech, los pueden ayudar dentro de sus organizaciones a hacer este proceso un poco más sencillo. Entonces voy a iniciar empezando con la parte de entender la situación a la que nos estamos enfrentando y teniendo en cuenta cómo estas 2 últimas semanas han ido en un proceso de aceleración un poco caótico, ¿no? Donde seguramente dentro de sus organizaciones hemos tenido que empezar a implementar algún tipo de medidas de contingencia un poco riesgosas, ¿no? Y es que, como lo menciona Dred Ford, en tiempos de crisis, pues todos tenemos la tendencia a tomar atajos y a aceptar muchos riesgos, ¿no? Y sin tener claro el panorama que viene en términos de tiempo, aceptar un riesgo tan alto quizás no es una opción muy viable, ¿no? Cuando nos tenemos que mantener productivos, cuando tenemos que garantizar la operatividad de nuestros negocios y cuando nos tenemos competitivos, porque finalmente toda esta situación que esto nos va a llevar a un tema económico un poco complicado, donde de alguna manera tenemos que garantizar que nuestro negocio siga funcionando, siga siendo productivo. Y así es, tenemos un tema complicado en términos de la pandemia que está sufriendo a nivel global, ¿cierto? Tenemos una política de aislamiento, una restricción en términos de desplazamiento, no solamente en Colombia, sino a nivel de todo el mundo, lo cual ha obligado a que la mayoría de sus empresas, de la mayoría de las empresas y organizaciones, pues inicien un proceso de mantenerse operativos, habilitándole opciones de actividad a sus empleados, a sus colaboradores desde casa, ¿no? Y básicamente una estadística importante que todos tienen que conocer es que aproximadamente el 52% de las organizaciones que hacen parte del Fortune 500 hoy en día están implementando alguna iniciativa de trabajo remoto, justo como todos ustedes lo están haciendo hoy, justo como estamos haciendo este evento, ¿no? Estamos, pese a la adversidad, pese a las restricciones, estamos tratando de hacer que el negocio continúe, ¿no? Que todo se siga moviendo. Y esto ha ocurrido gracias a que muchas de las organizaciones hoy posiblemente pues tienen algún tipo de herramienta que les ha facilitado habilitar a sus usuarios el acceso desde su casa, ¿no? ¿Cuál ha sido el driver en los últimos días? Permite lo que quiera para que los usuarios puedan trabajar. Tenemos que mantener el negocio arriba. Y esto básicamente nos lleva a un approach de un incremento en el número de riesgos y un incremento en todos los temas de Shadow IT, que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Otro driver muy importante, ¿cómo me mantengo operativo? ¿Cómo me mantengo competitivo? ¿No? Esto es una situación que no sabemos cuánto tiempo puede tomar. Hoy hay una decisión respecto a una fecha del 13 de abril, específicamente en Colombia, pero todavía no tenemos clara la situación y esta situación de contingencia posiblemente pueda tomar más tiempo. Y teniendo en consideración los temas económicos que van a empezar a surgir, es importante que esto no se quede en una contingencia donde yo habilité con las peores prácticas y con todos los riesgos una opción para mantenerme operativo, ¿no? Sino que en la medida del tiempo tenemos un trabajo muy importante que desarrollar en términos del área de tecnología y de seguridad de la organización. ¿Cómo hacemos que cada vez este proceso se haga mucho más
tranquilo, mucho más transparente para el usuario, pero mucho más seguro, ¿no? Que los riesgos que tomamos al inicio para poder entrar a contingencia se vayan a empezar a mitigar en la medida del tiempo, porque no tenemos certeza de cuánto tiempo nos tome mantener esta situación. Y definitivamente hay algunas cosas que no cambian. Con coronavirus, sin coronavirus, los atacantes siguen. Y de hecho, esta pantalla de humo y todo este tipo de cosas que están pasando es el escenario deseable para todos los atacantes. ¿No? Tenemos miedo, desconocimiento por parte de los usuarios, tenemos medidas de contingencia no muy orientadas a una gestión de riesgo adecuado, tenemos toma de decisiones que de alguna forma han abierto nuevas brechas de seguridad. Entonces es el escenario perfecto para que los atacantes empiecen a desarrollar su labor de una manera mucho más sencilla y ágil, ¿no? Entonces es aquí donde nuestro trabajo como tecnología y como seguridad debe estar engranado para garantizar que podemos mantener nuestro negocio operativo, claro que sí, con un plan de contingencia, pero con un plan de contingencia orientado a una gestión de riesgos apropiada. Entonces, ¿qué cosas sí cambian frente a todo este escenario del coronavirus, de la pandemia o de cualquier incidente que nos lleve a activar un plan de contingencia dentro de la organización? Pues que definitivamente el perfil de mi usuario va a cambiar, ¿no? Estoy inventado en un escenario donde debido a las restricciones que tengo, hoy en día la mayoría de personas tienen que continuar realizando su labor, pero desde su casa, con un número de variables que nos hace el trabajo un poco más complejo desde la perspectiva de tecnología y de seguridad, ¿no? Este usuario tengo que darle acceso como sea a las aplicaciones del negocio. Él lo va a tener que hacer posiblemente o desde un dispositivo gestionado o desde un dispositivo de uso personal sobre el cual la organización posiblemente no tenga control. Hoy seguramente el perfil de su usuario va a cambiar porque él se va a conectar a través de diferentes aplicativos, a través de diferentes dispositivos, de ubicaciones geográficas diferentes. Y aparte de esto, en términos de operatividad de todo el área de tecnología, pues voy a tener un escenario un poco caótico. Voy a tener un gran número de llamadas de soporte precisamente porque activé mi contingencia y porque tengo muchos temas que gestionar por la cantidad de variables que cambiaron en este escenario. Y voy a descuidar un poco las actividades de monitoreo, de seguimiento y de seguridad, ¿no? Entonces es lo que les mencionaba hace un momento, la pantalla de humo apropiada para que se pueda materializar un ataque y que pase de manera desapercibida, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, sí estamos en contingencia, sí estamos tratando de enfocar nuestros esfuerzos en habilitarle a nuestros usuarios toda la conectividad y todos los requerimientos en términos de productividad, pero no quedar ahí. Tengo que continuar desplegando mi estrategia de seguridad para que esta continuidad sea de manera segura, se realice de manera segura. Es importante entender entonces a qué nos enfrentamos. Cuando tenemos un perfil de usuario remoto, pues estamos hablando de que este usuario va a tener unas premisas que se salen de lo normal de mi usuario tradicional y que de hecho se sale de la tendencia que yo tenía en términos de línea de comportamiento de un usuario cuando iba a la organización, ¿no? Cuando iba a la oficina. Y es que posiblemente pues él se va a estar conectando de otro lugar, ¿cierto? Lo va a estar haciendo a través de diferentes dispositivos, posiblemente algunas cosas las haga desde su equipo de trabajo porque se lo pudo llevar, o posiblemente algunos estén trabajando desde su dispositivo personal, su portátil personal, algunos desde tablets, dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Y tengo que empezar a entender lo que me implica esas variables. Segundo, los horarios de trabajo van a cambiar y más adelante vamos a ver por qué es importante empezar a entender esto en términos de que los controles que hoy en día tengo implementados a nivel de seguridad posiblemente no tengan el nivel de flexibilidad para entender estos cambios que están ocurriendo a nivel del usuario, ¿no? Y seguramente vamos a empezar a tener políticas ineficientes de control de movimiento de datos, políticas ineficientes de gestión de incidentes, un gran número de falsos positivos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender cómo toda esta situación cambia el perfil de mi usuario y cómo posiblemente sus controles de seguridad también tienen que evolucionar conforme a ese movimiento que tiene nuestro usuario. Y un ítem muy importante es
el número de herramientas, aplicaciones o plataformas tipo cloud que posiblemente hoy en día estamos implementando de manera urgente para facilitarle la operatividad a nuestros usuarios, ¿no? Para facilitarle el desarrollo de sus labores. Entonces, seguramente hoy en día nos parece apropiado usar la herramienta de Teams de Office 365 o el chat de G Suite, porque está en la nube, porque no tengo que conectarme a la organización, porque lo puedo hacer desde cualquier dispositivo. Ahora sí utilicemos esta plataforma de Zoom, que obviamente va a facilitar que todos estemos reunidos, interactuemos, y el agregar todo este escenario de aplicaciones obviamente nos está incrementando la superficie de ataque, y es algo que desde el área de seguridad tenemos que empezar a abordar. Y una variable no menos importante tiene que ver con la psicología del usuario. Recuerden que el eslabón clave en cualquier tipo de ataque que se pueda materializar en términos de ciberseguridad, siempre la variable fundamental es un usuario. Siempre hay comprometido un usuario, siempre interviene un usuario. Un ataque difícilmente ocurre a nivel de temas de ciberseguridad, no ocurre sin la interacción de un usuario, ya sea o porque se comprometió un usuario o porque hay un usuario que de manera premeditada está tratando de ejecutar algún tipo de acción maliciosa. Y esto es un tema que lo mencionaban desde el inicio de esta sesión y tiene que ver con todo el manejo de la información. Ustedes saben que en esta era de la información, pues estamos bombardeados de mucha data y es importante empezar a tener un poco más de conciencia y de manejo apropiado de esta información, ¿no? Y esto es una situación, digamos, muy apropiada para generar todo tipo de ataques de ingeniería social a nuestros usuarios, con todos los temas relacionados con COVID, pandemias, y de hecho a nivel de política y social, fíjense que están saliendo muchos anuncios nuevos de subsidios, de movimiento en el pago de impuestos, de temas económicos, que posiblemente van a ser el boom de todas estas semanas, donde posiblemente nuestros usuarios van a ser víctima de este tipo de engaños, por lo cual es importante que ustedes desde el área de seguridad dentro de la organización generen este nivel de conciencia para sus usuarios. Hoy en día la mayoría de usuarios tienen miedo, no solamente por la situación que está ocurriendo a nivel global, sino por los temas económicos que se vienen, por todas las medidas de restricción que se están implementando. Tienen miedo, tienen desconocimiento, tienen dudas, están abordando una situación que no es normal. Y es importante que desde la organización ayudemos a nuestros usuarios a concientizarlos de que efectivamente estamos trabajando en un plan de contingencia, pero que es importante mantener la calma, que es importante tener en cuenta que el negocio tiene que continuar, las organizaciones tienen que seguir moviéndose para que podamos salir de este episodio, ¿no? Y que estamos en un momento de vulnerabilidad donde tenemos que ser conscientes de que posiblemente vamos a estar abordados por una gran cantidad de información falsa, ¿no? Que definitivamente los atacantes van a utilizarla para realizar su objetivo. Bien, entonces ya teniendo claras estas premisas, la situación a la que nos enfrentamos, posiblemente las medidas de contingencias que muchos de ustedes han implementado en su organización, voy a empezar con la parte de los tips o las consideraciones de ciberseguridad para un trabajo remoto. Y el primero es, la VPN no es la única alternativa de conexión segura y no siempre es la mejor. Y justo lo vi que estaban ustedes interactuando en la sesión anterior con preguntas respecto a, bueno, pero es que la VPN no me cubre todo, ¿no? ¿Cómo hago para proteger la data? ¿Y cómo hago cuando tengo una aplicación en la nube? ¿Y cómo hago cuando no puedo instalar un agente en la máquina porque la máquina es del usuario? Entonces, definitivamente, el escenario es claro. La VPN fue nuestra primer salvavidas para acceso a aplicaciones que posiblemente están dentro de la organización, pero no es la única alternativa, ¿no? Y adicional tiene un tema de brechas de seguridad. Entonces, el escenario que tenemos hoy es restricciones de movimiento hacia nuestra organización, le estamos habilitando a la mayoría de nuestros usuarios, acceso a aplicaciones críticas a través de una VPN, client to site, perfecto, estoy cifrando esta información. Pero recuerden que hoy en día la mayoría de organizaciones tiene un gran número de aplicaciones de negocio como su correo, su CRM, sus herramientas de infraestructura en la nube.
y esto se sale del scope de una VPN, ¿no? Allí tenemos acceso directo desde los usuarios a través de Internet hacia este tipo de aplicativos. ¿Y cómo los protejo? Porque aquí definitivamente la VPN no me va a ayudar. Entonces, fíjense que adicional a esto, tenemos el escenario de que en algunos casos cuento con la suerte de que mis usuarios se pudieron llevar sus máquinas a la casa y esas máquinas las tengo controladas. Pero en otro escenario, posiblemente ellos accedan a través de otros dispositivos sobre los cuales no tengo gestión. Y aún así, ellos están accediendo a información y activos sensibles de la organización. Entonces, lo más importante aquí es alguien que pueda tener a un activo sensible de la organización, cambió su ambiente, ¿no? Cambió la forma en cómo se conecta, cómo hago para identificar la identidad de su usuario, ¿no? Y los privilegios de su usuario. Entonces aquí recomendación importante, no solamente para la VPN, sino para el acceso a cualquier tipo de aplicativo nube, implementar capacidades de múltiple factor de autenticación, ¿no? Que usualmente muchas de esas aplicaciones nube, algunas lo permiten integrar con single sign-on o si no a través de una solución tipo CASB que protege soluciones en la nube o que brinda esa capa de seguridad de aplicaciones en la nube, nos permite implementar de capacidades, ¿no? Que no me importa si el usuario se está conectando desde otro dispositivo que yo no gestiono, no me importa si se está conectando desde cualquier lugar, yo pueda validar la identidad de este usuario a través de otro mecanismo adicional a su usuario y contraseña. Y otro ítem muy importante es un registro de todas las actividades que puedan realizar mis usuarios en este escenario tan versátil, ¿no? Porque a nivel de VPN solucioné la mitad o un cuarto de las necesidades que tiene mi usuario, pero él se está yendo directamente a Internet para acceder a un gran número de aplicaciones que complementan todo el acceso a las aplicaciones de negocio. Entonces, ¿cómo hago para tener visibilidad de toda esa información? En los siguientes tips, entonces vamos a empezar a abordar cómo podemos empezar a ampliar ese escenario de que solamente nos acota el tema de la VPN, cómo cubro las otras brechas y todos los otros escenarios o variables que me implican darle acceso a mis usuarios cuando no lo hacen a través de VPN. Entonces, siguiente, seguridad web, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si estamos en plan de contingencia, el recurso más preciado en este momento es el Internet, ¿cierto? Y que en el escenario, en el mejor escenario, puedo tener un dispositivo controlado, es decir, la máquina que tiene mi usuario en su organización se la llevo a su casa, pero en muchos otros no, ¿no? Y finalmente, el acceso, ya sea a las aplicaciones corporativas o se hacen por VPN o se hacen directamente hacia Internet, por lo cual tengo riesgo de que estos usuarios, el canal que utilizan para acceder a estas aplicaciones, el cual es el Internet, no esté protegido, ¿no? Y de nuevo, todo el acceso a data sensible o a posibles brechas de seguridad, pues están en ese camino. ¿Cómo hago para ofrecer una protección a este nivel? Garantizar un filtro de protección a nivel de seguridad web, donde básicamente yo pueda tener un control del acceso a los sitios o a la navegación que tenga mi usuario, ¿cierto? Tenga la capacidad de inspeccionar tráfico SSL y tenga capacidades de detección de cualquier tipo de archivo o software que se pueda descargar a través del canal de Internet. Para esto, importante, pues, implicar o traer a la mesa pues soluciones o tecnologías que nos permitan un despliegue flexible, ¿no? Hoy en día lo que se conoce como soluciones tipo cloud de seguridad es lo que más nos puede ayudar, porque el proxy tradicional que tenemos dentro de la organización, pues no voy a tener acceso, pero que yo pueda controlar el tráfico de navegación de mis usuarios sin importar ellos dónde estén, tan pronto ellos se conecten a Internet, es lo que me va a permitir hacerlo, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de tener un servicio de protección web en la nube me facilita este escenario, ¿no? Desde dispositivos gestionados. Y otro ítem importante que también se puede garantizar a nivel de la protección web tiene que ver con el control de las aplicaciones nube. Estas sí que hoy en día van a ser relevantes precisamente porque dentro de nuestra contingencia estamos incorporando un gran número de este tipo de aplicaciones. Correo seguro. Entonces, estábamos hablando de que este es el escenario ideal para que los candidatos empiecen a aprovechar el miedo
de nuestros usuarios y de esta manera se puedan aprovechar del mismo, ¿no? Bien, entonces acá me están mandando un mensajito de acelerar un poco. Entonces, vamos a tratar de resumir esto más rápido. Importante que si uno de los vectores más importantes de interacción o de herramientas que utilizan nuestros usuarios hoy en día es el correo, ofrezcamos una solución de protección a nivel de correo para que, sin importar el usuario desde donde lo consulte o acceda, tenga una capa de seguridad y de protección para detección de cualquier tipo de ataque orientado a temas de phishing o de descarga de software malicioso a través de correo. Entonces, la invitación aquí a fortalecer esas capacidades o esa capa de protección a nivel de correo. Cuarto, prevención de datos sensibles, que era un tema que estaban ustedes preguntando en la sesión anterior. Y es que, claro, ya habilitamos la conectividad a través de VPN, mis usuarios se les está protegiendo su conexión a nivel de Internet, pero hay un tema sensible y es que estamos usando muchas aplicaciones nube donde yo no tengo claro qué tipo de comportamiento tienen mis usuarios allí, ¿cierto? Y para eso es importante que estas herramientas o estos controles de seguridad que yo hoy en día tengo implementados on-premise los pueda extender hacia la nube para que la incorporación de todas estas aplicaciones de contingencia también estén cubiertas. Invitación importante acá, ¿cómo hago para extender esa política de DLP? A través de una tecnología tipo CASB o también a nivel de Forcepoint tenemos otra alternativa que nos permite incorporar un módulo de DLP Cloud Apps para complementar nuestra política de DLP extendiéndola hacia aplicaciones sancionadas en la nube, que no importa si el usuario lo está consumiendo desde un dispositivo que no está gestionado o no, porque precisamente este control de seguridad se aplica directamente en la nube. Entonces no dependo de que mi usuario tenga instalado un agente en la máquina para poder implementar este tipo de control. Muy importante aquí, controlar el movimiento de datos hacia diferentes tipos de aplicativo nube, controlar las acciones que ejecutan mis usuarios sobre este tipo de aplicaciones y de alguna forma tener control de qué aplicaciones sí pueden usar y cuáles no. Bien. Quinto, sistema de monitoreo de amenazas internas. Esto es súper importante. Si ampliamos el escenario de amenazas debido al plan de contingencia, enlacemos esas nuevas aplicaciones a su sistema centralizado de monitoreo. No pierdan de vista estas aplicaciones, no pierdan de vista estos nuevos métodos de contingencia y conectividad que están utilizando para sus usuarios, porque es importante, ¿no?, que ustedes tengan la posibilidad de estar monitoreando cómo empieza a moverse esa línea base de comportamiento de sus usuarios, que es lo que les va a permitir determinar si efectivamente hay un ataque real dentro de su organización bajo este escenario, ¿no?, que ya sabemos que es el escenario ideal para un atacante. Y dentro de eso también potencializar todas esas herramientas de monitoreo que tienen ustedes hoy en día con un análisis de comportamiento humano. Si cambia el perfil de mi usuario, pues lo que va a ocurrir es que posiblemente todas esas políticas y parámetros que hoy tenía definidos en términos de DLP y de controles de seguridad van a empezar a lanzar un gran número de falsos positivos, ¿no?, debido al gran número de variables que hoy en día tienen mis usuarios para poder acceder a la información. Entonces, potencializar a nuestras soluciones de monitoreo con un engine de análisis de comportamiento es lo que nos va a permitir hacer una detección efectiva de ataques reales y minimizar muchos falsos positivos. Séptimo, aprovechamiento de soluciones nube, ¿no? Si nuestro método de contingencia es usar aplicaciones colaborativas y aplicaciones tipo cloud, bueno, pues miremos qué tipo de registros, de logs de auditoría, cómo puedo enlazarlo a mi sistema de monitoreo central, cómo puedo lograr tener visibilidad de todo esto que está ocurriendo en términos de nube, de tal forma que yo pueda tener el escenario completo, ¿no?, que pueda tener la gestión de riesgos completo bajo el cambio de condiciones que se presentan hoy en día. Y dentro de estos tener capacidades de análisis o de sandbox centralizado, pues me va a hacer la vida mucho más simple. Aquí, por ejemplo, en términos de la propuesta de Forcepoint, está potencializar todas las capacidades de protección de data, incorporando un motor de analítica a nuestro DLP y a nuestra extensión de política de DLP hacia la nube, a través de la incorporación del motor de analítica que usamos de nuestra herramienta de Behavior Analytics. Esto nosotros lo llamamos DDP
o Dynamic Data Protection, ¿no? Y es cómo hago mi DLP inteligente, que no tenga una política estática, que sea tan inteligente de detectar que bajo el comportamiento o las variaciones de comportamiento de mi usuario, esa política sea flexible, esa política entienda que hoy la situación de mi usuario es que está trabajando desde la casa, que está trabajando desde otros dispositivos, que ahora se conecta por herramientas colaborativas en la nube y de esa forma tenga la capacidad de adaptarse para poder implementar los controles de manera efectiva, eliminando el número de falsos positivos. Y aquí obviamente también este tipo de acciones de análisis de comportamiento lo encontramos, por ejemplo, en soluciones de CASB, tecnologías tipo CASB que nos permiten el monitoreo de las aplicaciones nube, ver cómo mi usuario tiene un comportamiento en diferentes tipos de aplicativo cloud, ya sea aplicaciones sancionadas o corporativas como aplicaciones de uso personal, y conforme a esas actividades, en realidad implementar una política eficiente, ¿no? Que tenga en consideración que él ahora se conecta en horarios diferentes, que se conecta a diferentes dispositivos, que tiene un perfil un poco variante conforme a la situación de contingencia. Eso es lo que se busca en términos de hacer mucho más inteligentes nuestras herramientas de seguridad, ¿no? Con la capacidad de analítica. Bueno, y tip número 9, aprovechar todo lo que tiene que ver con arquitecturas o tecnologías que les ofrezcan arquitecturas flexibles. Esto sí que resulta ser una variable que es muy valiosa en estos tiempos. Cuando yo tengo que habilitar una contingencia y tengo una solución o una infraestructura que me permite operar on-premise, nube o híbrido, es muy valioso en estos tiempos de premura. Entonces, evalúen qué tecnologías que tienen o que cuentan actualmente tienen esas capacidades y posiblemente les permitan habilitar temas nube con el mismo licenciamiento o de manera mucho más sencilla y versátil cuando posiblemente tenemos restricciones en términos de acceso a temas on-premise. Y número 10, aunque estemos implementando nuevos métodos de conexión, nuevas aplicaciones, herramientas colaborativas, nuevas aplicaciones nube, tratemos de mantener un monitoreo centralizado, minimizando el número de consolas y de alertas. Eso es importante porque no sabemos cuánto tiempo nos pueda tomar esta contingencia. Y lo cierto es que la estrategia de seguridad tiene que abastecerse aún en contingencia y tiene que ser tan fuerte como la que ustedes tenían hoy en día on-premise. Entonces, hagamos el trabajo en términos de que el equipo de infraestructura, el equipo de tecnología y el equipo de seguridad trabajen de la mano para que en conjunto en realidad puedan mantener estos negocios operativos. ¿Cómo los podemos ayudar? A través de Forcepoint estuve hablando a través de los diferentes tips, de diferentes tecnologías en temas de protección de navegación y de correo seguro, donde nuestra oferta busca ofrecer un despliegue flexible, on-premise híbrido nube, entregando todas las capacidades de protección para los diferentes ambientes, ¿no? Y una característica importante es que a través de nuestro agente de Forcepoint One Endpoint podemos proteger no solamente la parte de navegación, sino también incorporar ahí mismo protecciones de tipo DLP, que era parte de las preguntas que ustedes estaban haciendo previamente. ¿Cómo garantizo todo el tema de protección de datos? Garantizando extensión de política hacia la nube, de mi política de DLP hacia la nube a través de tecnología tipo CASB o DLP Cloud Apps. ¿Y cómo hago inteligente a mi herramienta de DLP? ¿No? ¿Cómo le permito potencializarla con capacidades de analítica para que sea lo suficientemente inteligente de darse cuenta de las variaciones que tiene mi usuario y que no me empiece a llenar de falsos positivos y que la política sea adaptativa de manera dinámica? Y finalmente, desde la parte de Edge, como a través de nuestro portafolio Edge, con nuestro firewall de siguiente generación, podemos ofrecerles todas las capacidades de conexión segura tradicional vía VPN, con unas opciones de despliegue muy flexible, hardware virtual o nube, y con unas capacidades de redundancia muy fáciles de implementar. No sé si tengan alguna pregunta o si tenemos tiempo para preguntas. Vale, Karen, pues no veo preguntas. Si tienen sus preguntas, inquietudes, por favor, aprovechen para hacerlas a través del chat. Aquí me dice Freddy, con muchas gracias, la información está muy clara. Perfecto, muchas gracias a ustedes por este espacio.